Estamos en estos momentos en la comunicación con Gustavo Minaya. Él es secretario de Defensa de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Y vamos a hablar sobre esta eliminación de la suspensión perfecta de labores, que ya finalmente el gobierno ha delimitado que solamente tenga beneficioso, porque con esto las empresas que están aplicando suspensión perfecta de labores hasta estos momentos, al derogarse esa posibilidad, ese escenario, lo que va a suceder es que comienzan a despedir a trabajadores de forma masiva. ¿Realmente será así? Que dice Gustavo Minaya. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa Perú. Muy buenos días, estimada señorita Giovanna, estimado amigo Pedro. Un saludo fraterno y cordial a nombre de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Y en referencia a la consulta, tenemos que señalar nosotros de manera enfática que era tiempo y era el momento de que este gobierno haya tomado una decisión coherente para la clase trabajadora que ha sido víctima de un abuso, un uso y abuso de una medida que podía verse al inicio como una medida, digamos, coherente para ayudar a sectores empresariales emergentes, pequeñas y microempresas que podían ver en la continuidad y asumir el pago de una planilla como un riesgo para poder, digamos, desaparecer, ¿no? Y que finalmente no se tenga, ¿no? Un puesto de trabajo. Pero lamentablemente, con esta decreto de urgencia 038 que otorgó el señor Vizcarra en el año 2020, a través del decreto de urgencia 038, se filtraron una serie de empresas medianas y grandes cuya poder económico y sostenibilidad estaban garantizados, ¿no?, por toda la riqueza que han ido construyendo en el transcurso de los años, pero que finalmente no les ha interesado en lo más mínimo la integridad y la estabilidad emocional, económica, familiar, y se han apropiado de una norma para despedir en la práctica a los trabajadores, porque la suspensión perfecta de labores ha sido un despido temporal, mandando a las casas a sus trabajadores sin un solo sol de remuneración, por un espacio de 15 meses. Y todavía, Gustavo, se tendría que ver si es que se cumple con esto de forma inmediata, que debería de ser así. Por supuesto, nosotros estamos de acuerdo en que los trabajadores tenemos que llegar también a un acuerdo con los empleadores para ver la mejor forma de implementar el regreso de todos los trabajadores a su actividad presencial, y en todo caso quienes no puedan seguir en sus domicilios con una remuneración que ayude al sostenimiento de las familias. Imagínense, estas decenas de miles de trabajadores que han estado en suspensión perfecta son los que han incrementado la informalidad en nuestro país, los que han estado compitiendo en las calles por un sustento de vida, los que en la práctica hemos hecho uso de nuestro sistema previsional, o sea, de las pensiones futuras, de nuestra compensación por tiempo de servicios, para poder darle alimentación, para poder darle vestimenta, pagar los servicios básicos. Pero Gustavo, en su momento, Gustavo, ¿no les ha servido este bono de 720 soles que les daba el gobierno a aquellos trabajadores que estaban con suspensión perfecta? No es así, porque si bien la norma establecía entregarle un bono a los trabajadores, fíjese usted, estimado Pedro, el trámite de suspensión perfecta era tan engorroso y tan largo que finalmente los trabajadores han estado todo este tiempo en las impugnaciones, en las digamos, o sea, en el limbo. Hacer ver al ministerio la forma como irregularmente las empresas se han apropiado de esta norma y no han tenido la oportunidad de tener pues una resolución consentida final para poder hacer uso de estos bonos, Gustavo, que podrían haber recibido, ¿no? La mayoría de estos trabajadores entonces han estado en el limbo, no han estado oficialmente en una suspensión perfecta.
Exacto. Lo único seguro que han tenido los trabajadores es que no han tenido un solo sol de remuneración 15 meses, ¿no? En esta situación han perdido su acceso a la seguridad social, no solamente los trabajadores, sino también sus familias, ¿no? Imagínense ustedes en una etapa de COVID-19, en donde hemos pasado la primera ola, la segunda ola, y estamos todavía por atravesar una tercera ola en donde las proyecciones del Ministerio de Salud nos indican que por lo menos van a perder la vida a 1.000 ciudadanos más de nuestro país. Entonces, nosotros ya veíamos de una manera insostenible que esta norma debería mantenerse vigente, y es por eso que nosotros saludamos la decisión de este gobierno, del señor ministro Iber Maraví, para tomar esta valiente decisión de hacer justicia con los trabajadores, hombres y mujeres de nuestro país. Pero acá viene la contraparte de aquellos que se oponen a esta medida, porque consideran que esto va a promover el despido masivo de trabajadores en suspensión perfecta de labores, Gustavo. Nosotros respetamos las opiniones que vienen de diferentes sectores, no compartimos aquellas opiniones que quieren generar el caos y que quieren generar, por supuesto, un clima de inestabilidad en el país, como lo estamos viviendo también en otros sectores, ¿no es cierto? Ahora se quieren aprovechar de este tema laboral para seguir contribuyendo a generar el caos de nuestro país, que viene, ya sabemos, desde el sector de la ultraderecha, desde el sector empresarial más recalcitrante, para poder llegar a un entendimiento, a un diálogo, ¿no? Nosotros hemos presentado a los 2 días que asumió este gobierno nuestra agenda laboral, que creemos nosotros que debería haberse atendido, que consta de 28 puntos, de los cuales 19 han sido tomados por este gobierno como agendas prioritarias para la solución de los problemas laborales. Y fíjese usted, en el punto número 2 de nuestra agenda, nosotros señalamos claramente que se debe impulsar medidas de apoyo que faciliten la sostenibilidad de las empresas, la protección de los ingresos de los trabajadores y la generación de empleo con un enfoque diferencial y preferente para las micro y pequeñas empresas. ¿Y por qué? Porque son justamente estas unidades empresariales las que necesitan mayor impulso, mayor protección, mayor dinamismo, ¿no? En su desarrollo, porque si no desaparecen. Pero el problema de las pequeñas y microempresas no es precisamente el tema de la planilla. El problema de las microempresas es que no tienen acceso, por ejemplo, a un préstamo en el sistema financiero, a formalizar. Claro, porque lo más importante es primero la formalización, y por eso te quería hacer esta pregunta, Gustavo. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando en suspensión? De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Trabajo, 32.000 empresas aproximadamente han hecho uso de este sistema de suspensión perfecta. Entonces estamos hablando de decenas de miles de trabajadores que han sido justamente víctimas de este sistema y que han estado durante 16 meses a la fecha sometidos a una decisión en donde no han tenido una sola remuneración. Y les explico, porque siempre es bueno hablar con ejemplos para que la gente nos entienda. A ver. Tenemos 2 casos emblemáticos, mire usted. El caso del Club de Regatas Lima y el caso del Jockey Club del Perú. Instituciones que se sostienen gracias al aporte de sus socios. Exacto. Instituciones que en etapa de pandemia no han suspendido la cuota de sus socios. Instituciones que además no han disminuido en esta etapa de pandemia la cuota de sus socios. Ellos han seguido recibiendo sus aportes, por lo tanto la economía, si bien puede haber oscilado, ¿no? De manera digamos contraria. Sí, pero tampoco le llevó al quiebre de esos clubes. Continuaron con sus actividades. ¿No? Exacto. ¿Y qué es lo que nosotros entendemos? Que la suspensión perfecta de labores ayudaba a que las empresas no sean afectadas económicamente, asumiendo una planilla que podía poner en riesgo. Pero allí suspendieron a sus trabajadores, les mandaron a su casa sin pago. Pero no ha sido justamente eso el Ministerio de Trabajo.
de Vizcarra y de Sagasti no han tomado en cuenta para nada este factor importante. Y todas aquellas grandes empresas y medianas empresas que simplemente han dicho, yo no puedo colocar a mi trabajador en un sistema remoto y tampoco puedo colocarlo en un sistema de trabajo presencial, por lo tanto, que se vayan a suspensión perfecta. Oye, pero si tú tienes una economía saludable. O sea, has podido seguir pagándoles y tal vez hacerles otro tipo de encargos, o a aquellos que tienen que hacer mantenimiento, que sigan haciendo el mantenimiento bajo los protocolos o de forma semipresencial. O sea, ver la manera de continuar ellos con un sueldo y tú con su trabajo, ¿no es cierto? Por supuesto, además con el componente que los trabajadores siempre han señalado de que están dispuestos a contribuir también cediendo, cosa que no se pudiera haber pensado en un momento, digamos, normal de una situación de salud, política, económica, cediendo algunos derechos para poder contribuir con el sostenimiento de las empresas. Pero ni con esa propuesta los empleadores han accedido a conversar con los trabajadores y simplemente los llamaron a los trabajadores, les dijeron, vamos a presentar esta suspensión perfecta, no hubo diálogo, no hubo conversación, y después de eso, encima, los amenazan a los trabajadores con presentar ceses colectivos, con lo cual utilizan ese impacto emocional en los trabajadores para después llamarlos individualmente a cada uno para buscar las renuncias voluntarias a través de un incentivo. Era un mecanismo que se había aplicado de forma perversa durante el inicio de la pandemia. Gracias, Gustavo Minaya, por esta comunicación telefónica. Ha sido el secretario de Defensa de la CGTP conversando con nosotros.